Hola a todos, hoy les traigo el tutorial BOR, aproximaciones BOR. Bueno, va a ser un poquito larguito porque bueno, tengo que hacer unas diferencias acerca de aproximaciones BOR y LS. Voy a explicar la carta como siempre, qué contiene la carta, las diferencias entre la carta de aproximación BOR y LS y bueno, y la práctica como siempre. Empecemos entonces. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, bueno, voy a empezar con las diferencias de ILS y BOR, son muy importantes y no los dejé muy claras en el tutorial anterior de ILS. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la aproximación ILS es una aproximación de precisión, la aproximación BOR es una aproximación de no precisión. ¿Qué es lo que hace que el ILS sea de precisión y no el BOR? Entonces hay varios elementos. Primero, pues va a haber unos componentes en la carta que van a ser diferentes al de una aproximación ILS. Y hay otros componentes físicos que nos van a mostrar las diferencias entre eh, BOR y ILS. Físicos me refiero al entorno del aeropuerto. Entonces, para empezar, tenemos que tener claro que el ILS no es solo una cosa. O sea, no es que ponemos frecuencia y ya porque nos puso localizador y glide loop, eso es ILS. No. El ILS comprende tres cosas. Uno, guidance, guía, que está compuesto por localizador, acá está, y glide loop. Componente 2, distance, distancia. Está compuesto por marcadores exteriores, medios, interiores si los hay, y DME. Los marcadores son las balizas o los NDB chiquitos que están durante la aproximación marcándonos ciertos puntos específicos y el DME pues que nos marca la distancia. Y el número 3 es Visual Reference o no sé cómo más explicarlo, sí, referencias visuales. Eso comprende luces de pista, luces PAPI, las marcaciones de la pista, o sea, las líneas que tiene marcada la pista, toda esa información comprende al ILS también. Entonces el ILS es un conjunto de varios elementos que generan todo el entorno ILS. Entonces, por eso es que se refiere Instrument Landing System. Esa es la sigla del ILS. Aproximación por instrumentos. Comprende todos los elementos. Entonces, voy a mostrarlos físicamente para que los conozcan. Este es el glide slope. Este es el glide slope, está ubicado a la derecha de la pista. Este nos indica si estamos arriba o abajo de la senda que tenemos que llevar. Este es el localizador. El localizador se encuentra al final de la pista. Este nos da un radial único que tenemos que interceptar, que nos dice si estamos a la derecha o a la izquierda de nuestra aproximación. Este es un NDB chiquito, este es un marcador, marcador medio, marcador exterior. Este NDB chiquito nos va a indicar de cierta parte en donde estamos en la pista. Esta ya es la parte de distance, los dos anteriores eran guidance o guía. Este marcador es por ejemplo este que tenemos acá, el LOM o el LMM. Este LMM, que es el medio, siempre en una aproximación ILS nos va a dar el Miss Approach Point. Bueno, bueno, ahí lo tenemos, un NDB chiquito. En esta foto las quiero mostrar porque es muy interesante. ¿Por qué? Aquí tenemos los elementos de guidance. Los elementos de guidance son localizador o elemento de guía, pues. Este es el localizador y allá al fondo tenemos el glide loop, porque están así. El localizador siempre se encuentra al final de la pista de donde estoy aterrizando y el glide slope se encuentra al lado de la cabecera donde estoy aterrizando. Esto quiere decir que los aviones vienen del fondo hacia acá. Están aterrizando de allá hacia acá. Bueno, en esta última imagen me parece pues buena porque hay varios elementos que necesitamos ver. Están todos prácticamente. El elemento guidance, pues al final tiene que estar el localizer y aquí está el glide slope. Este es el guidance. El elemento distance, pues allá tiene que estar también el DME al final con el localizer
y las balizas pues están en la parte de atrás, en la aproximación, o sea que aquí pues no se ve, los NDBs, los marcadores. Y la parte Visual Reference, que es la que más me importaba mostrar en esta foto, aquí está las luces de aproximación que son Approach Light System, son estas que están acá antes de la pista. Tenemos las luces verdes, las de borde de pista, al final las rojas, luces PAPI, las marcaciones de pista son muy importantes. El touchdown point, que es este punto de acá, y el touchdown zone, que es todo lo que comprende estas líneas de acá. Todo esto es la parte visual. Si vemos el touchdown zone, bueno, voy a explicar un poquito, es el área donde se supone que el avión tiene que aterrizar, pero lo ideal es que aterrice acá, donde están estas dos líneas blancas rellenitas. ¿Por qué? Estas líneas tienen una lógica, y es que están prácticamente al lado de las luces PAPI y del glide slope. Todo este conjunto está sincronizado. El glide slope, el que nos va a mostrar en el avión, el glide slope, el instrumento, está sincronizado con las luces PAPI. O sea que si en el glide slope estamos en la mitad, bien, aquí nos va a marcar dos blancas, dos rojas en las luces PAPI. Y si seguimos con esa senda, vamos a tener que aterrizar acá, en estas dos líneas. Entonces por eso es que todo el conjunto es el ILS. Todos los elementos que dije de guidance, de guía, de distancia, de referencias visuales, todo está sincronizado para que sea la aproximación. Entonces está mal dicho decir que el ILS es simplemente lo que interceptamos y ya. No, el ILS es todo el conjunto, tanto en la pista como tal físico, como en el avión, lo que interpretamos, todo esto es el ILS. Bueno, ya viendo tenido esta diferencia física de lo que sucede en el aeropuerto pues como ILS, ahora pues voy a mostrar la diferencia en la carta como tal. Esta diferencia es básicamente pues no es mayor cosa, simplemente es una diferencia del procedimiento de altitudes, por ejemplo, es diferencia de la precisión. Obviamente ya lo había dicho que la precisión es muy determinante entre ambas aproximaciones, entre aproximación ILS y aproximación BOR. Ambas son muy importantes, pues la diferencia es muy grande entre la precisión. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una diferencia clave entre ambas aproximaciones son los mínimos. En esta, por ejemplo, esta es una carta BOR, aquí está, BOR. La diferencia es que MDA, Minimum Descent Altitude o Minimum Descent Height, es la altitud mínima de descenso. En la aproximación ILS vamos a encontrar algo diferente que se llama DA o DH. Decision Altitude, Decision Height. Comparémosla por la altura. La altura es la altura que hay entre el suelo del aeropuerto y los mínimos. Esa es la altura. O bueno, la altitud que queremos ver. Pero en este caso son los mínimos. Entonces la altura que hay entre la pista y el mínimo son 223 en un ILS para esta aproximación en específico. En esta, la altura son 1402 pies. Entonces, ahí ya vemos que no nos acercamos tanto a la pista, estamos bastante altos, estamos más de 1000 pies por encima en relación de los mínimos. Esa es una indicación que nos dice que la precisión es mucho menor. Entonces, como ven, aquí no hay ningún marcador en toda la aproximación, esa es otra diferencia. Y ahorita voy a explicar otras. Pero empecemos a explicar la carta como tal. Entonces, la carta, pues, ya sabemos, aquí arriba a la izquierda nos dice el ICAO del aeropuerto, Sierra Kilo, Sierra Mike, Santa Marta, Aeropuerto Simón Bolívar. Simón Bolívar,
Esta es la efectividad de la carta, perdón, la efectividad no, la fecha de creación, 28 de marzo del 2014, efectiva el 3 de abril. Aquí nos dice para qué categorías de aviones es la carta. Categoría Alfa, categoría Bravo, categoría Charlie. Después les explico un poco de las categorías, cuando sea el tema que lo amerite. Tenemos la ciudad, Santa Marta, el país, Colombia, el tipo de aproximación, BOR, a la pista 01. ATIS, donde sintonizamos el clima, saber el clima de del aeropuerto, ahí tenemos la referencia del METAR, por decirlo así, entre comillas, aunque no es propiamente un METAR. Después explicaré acerca del ATIS. O bueno, no, ¿por qué no? Pues expliquémoslo de una vez. El ATIS. El ATIS sí tiene un componente meteorológico, o sea, es una especie de METAR, entre comillas. Es una, ¿cómo se dice? Es la información meteorológica que emite el controlador de torre, lo graba y además de eso tiene un componente de información de aeropuerto, como por ejemplo el clima del aeropuerto, bla bla bla, y ILS inoperativo, puede decir, o pista tal cerrada, solo hay una pista abierta, por ejemplo, precaución con aves o pájaros al norte del aeropuerto. Entonces el LATIS, además del clima, de tener el METAR como tal, la información meteorológica, tiene información adicional. Esa es la diferencia. Y que el LATIS siempre es grabado por lo general por una persona. Hay diferentes tipos de información meteorológicas, pero ahorita no voy a entrar a eso. Pero en cuanto a LATIS, es eso. Tenemos, bueno, frecuencia de aproximación 119.1, torre, frecuencia torre, acá está. En nuestro BOR que vamos a utilizar en la aproximación 116.6. Curso final de aproximación 012. Minimum altitude al BOR. Aquí hay una diferencia de el ILS y el BOR. Si ven esta crucecita que está acá, nos va a indicar que es una aproximación de no precisión. Si vemos acá, no tenemos ninguna crucecita. Esa crucecita nos indica que es no precisión, y este triángulo grande, ese es precisión porque nos está indicando el glide slope y localizer. Bueno, localizador, propiamente dicho es el localizador y no el glide. Ahora, el mínimo altitud, como lo dije, es acá, 2900, la crucecita, aquí está, 2900. Esa es nuestra altitud mínima sobre el BOR, es equivalente al Final Approach Point, que sería acá, al ILS. Ese es el mínimo altitud de una aproximación BOR, el Final Approach Point equivalente a un ILS. Ahora bien, tenemos el MDA, que se utiliza para aproximaciones de no precisión. El DA se utiliza para precisión, ya lo había dicho, aquí está. DA, aquí, DA y acá MDA. MDA, no precisión. Minimum Descent Altitude, 1410 pies. Este es el MDA. Aquí está en este rectángulo gris. Es el Minimum Descent Altitude, la altitud mínima de descenso. 1410 pies. Esta es nuestra altitud que no podemos exceder. No podemos descender más de. No podemos descender menos, perdón, de 1410 pies. Elevación del aeropuerto, pues ya sabemos que es la elevación del aeropuerto. Aquí tenemos Miss Approach. Esta es la área donde nos indican cómo tenemos que efectuar nuestra aproximación frustrada. Que dice virar por derecha, virar hacia el BOR de Santa Marta y hacer un holding a 5000 pies. Esto es nuestra parte de, ¿cómo decirlo?, información adicional de la carta. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, la altitud de transición, la altitud de transición está, nivel de transición, que se requiere de DME,
con el BOR Santa Marta. Nuestro sector de altitud, acuérdense que hablamos sobre radiales y cursos. Esto es precisamente en cursos. Si ustedes ven, siempre el sector de altitud, como ya lo he dicho antes, es respecto del BOR, que está aquí en la mitad. Este es el BOR Santa Marta. Si vemos 250, nos apunta hacia el BOR, entonces estamos haciendo referencia de cursos. 160 hacia el BOR, es un curso. 350 hacia el BOR. ¿Por qué no radial? Porque el radial se aleja del BOR. Entonces el radial sería el opuesto a 160, el radial sería el opuesto a 250 y el radial sería el opuesto a 350. Acuérdense que esto tiene un rango de 25 millas respecto del BOR. Ahora bien, aquí tenemos nuestro, ¿cómo se llama? Gráfico vertical. Tenemos BOR, frecuencia BOR, nuestro holding. Eso hablaremos después del holding, en un tutorial posterior. Esto es, bueno, aquí aparecen dos cosas interesantes. En este fix hay una línea puntuada a la izquierda que hace referencia a nuestra aproximación frustrada, y esta línea punteada hacia adelante hace referencia a aproximación visual. ¿Por qué? Porque en nuestra aproximación hay un punto muy importante, que es esta V, esta V de vaca, es nuestro Visual Descent Point. ¿Qué significa eso? Que a partir del Visual Descent Point es un punto donde tenemos que ver la pista y tomar una decisión. En este punto se toma la decisión de o continuar aproximando porque vemos la pista, estamos en condiciones visuales óptimas para ver la pista y la estamos viendo. En ese momento continuamos. Si no la vemos, tomamos la decisión de frustrar, pero la decisión de frustrar no es que realice una vez el procedimiento. En el caso de que desee frustrar, ¿qué voy a hacer? Pues voy a mantener mi altitud mínima, 1400 pies, hasta esta M, el Miss Approach Point. Y acá ya efectúo mi aproximación frustrada. Pero ¿qué sucede? Hay una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué pasa si yo de aquí a acá veo la pista? Bueno, en teoría se supone que si yo voy acá y no veo la pista, pues tomo la decisión de frustrar. Si yo estoy aquí, tomo la decisión de frustrar es porque ya continúo y voy a hacer mi frustrada. No se recomienda que estando de este Visual Descent Point al Miss Approach Point diga, vi la pista o voy a aterrizar. No. Si ya tomé la decisión de frustrar, voy a continuar con maniobra y frustrar. Si no la vi aquí, pues ya no la vi y ya continúo. Hay una cosa muy importante que tengo que explicar acá y es la siguiente. ¿Cómo sabemos cómo tenemos que bajar? Esta es otra diferencia entre el ILS y el BOR. Aproximación ILS y aproximación BOR. En ILS tenemos glide slope, en BOR no. Entonces, ¿cómo descendemos? Tenemos dos formas para descender. Una, personalmente la que más me gusta y la que más utilizo. Tenemos esta casilla de acá. En toda carta de aproximación BOR la tienen que encontrar. Esta se llama altitud versus distancia, esta tabla de acá. ¿Qué quiere decir? Que a medida que nos vayamos alejando del BOR, nos va a dar unos valores para descender. Entonces, estamos aquí en el punto del mínimo de altitud 2900 pies y seguimos con curso 012 o radial 012, que es lo mismo para este caso, ¿no? Entonces, a una milla, alejándome, tengo que ir a 2584 pies, o sea, por acá, supongamos. A 2 millas, tengo que ir a 2268 pies, pongamos por acá. A 3 millas, 1952 pies, aquí. 4 millas del BOR de Santa Marta, 1636 pies.
Y ya por último, a 4.8 millas, que es el Visual Descent Point, tenemos que estar acá, 1410 pies, nuestro MDA, Minimum Descent Altitude. Esta es la parte pues más fácil de las dos opciones que tenemos para descender. Es la que yo recomiendo. Ahora, tenemos la segunda opción, que es esta tabla de acá. En esta tabla tenemos velocidades arriba, ground speed, ojo, es ground speed, velocidad respecto del terreno, no en velocidad indicada. Acá tenemos, nos dicen un ángulo de descenso, un gradiente de 3 grados. Y nos dan, estos números son pies por minuto de descenso. Y por último, tenemos el map, el VOR al map. ¿Qué quiere decir eso? Que del VOR, o sea, de acá al map, Miss Approach Point o Delta 6, que es acá, nos vamos a demorar, perdón, este es tiempo, esta casilla de abajo es tiempo. Entonces, vamos a tener que escoger qué ground speed llevamos, con qué velocidad de ground speed estamos aproximando. Supongamos, para el Beechcraft 1900, que es el que yo utilizo por lo general, es más o menos 100 nudos, casi 120. Entonces mi vertical speed está por acá, pero yo tengo que ser muy preciso. Entonces supongamos 120 nudos. Quiere decir que si voy a ground speed de 120 nudos, tengo que descender a 637 pies por minuto y me va a tomar 3 minutos de llegar de acá a acá. Entonces, aquí lo importante, pues, lo importante es que sea muy preciso el tiempo y la velocidad sea constante, que no se cambie. Yo lo que recomiendo es que se utilice la tabla de arriba. ¿Por qué? Porque la de abajo no. Porque es muy difícil, si usted no tiene piloto automático, llevar una velocidad constante. Al cambiar la velocidad, me va a cambiar el vertical y el tiempo se me va a alterar. Entonces no va a ser tan preciso como debería. Incluso el viento me puede afectar, cambios de viento repentino. Por eso es más fácil distancia, porque la distancia es fija. Usted sabe que a esa distancia tiene que estar a esos pies. Es por eso que yo recomiendo esta tabla. Aunque pueden utilizar, obviamente, esta si lo desean. Es más difícil, pero más imprecisa también un poco. Ahora bien, esta es la parte de los mínimos. Aquí está el mínimo de descenso y mínimo de visibilidad. El mínimo de descenso pues 1410, con respecto del terreno 1402. Categorías del avión Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Para Delta no aplicable porque no aterriza un 747 en ese aeropuerto. Para Alfa, pues 2400 metros. Para Bravo 2800. Para Charlie 4800. La tablita de Circle to Land. Esa, cuando hagamos el tutorial de Circle to Land, pues ahí ya la explico bien. Pero esos son mínimos también. Bueno, y esta es la parte como de la frustrada. Virar a la izquierda. Esta es, bueno, ¿qué luces tiene el aeropuerto? Papi a la izquierda. Aquí esto es de la frustrada, subir a la izquierda hacia el VOR Santa Marta 116.6. Básicamente esto es lo que contiene la carta, es más sencilla, de cierta forma no tiene tanta información como el ILS, pues como lo dije, le falta muchos componentes. Ahora, vamos a hacer el briefing de la carta. ¿Cómo se debe hacer el briefing? Bueno, el briefing, ¿cómo se hace? Empecemos de una vez. Entonces vamos a realizar el briefing de la carta de el aeropuerto Santa Marta, Simón Bolívar, en la ciudad de Colombia. Carta
Expedida el 28 de marzo del 2014, efectiva el 3 de abril. Para categoría Alfa Bravo y Charlie. Carta de aproximación BBR, pista 01. Frecuencia ATI 125.0. Frecuencia Barranquilla Norte 119.1. Frecuencia Bolívar Torres 118.7. Frecuencia BOR 116.6. Curso final de aproximación 012. Altitud mínima al BOR, al Final Approach Point 2900 pies. El mínimo dice en altitud 1410 pies, elevación del aeropuerto 22 pies, elevación de la pista 018 pies. Ahora el procedimiento que vamos a realizar es, una vez abandonemos el BOR con 5000 pies, nos vamos a alejar con rumbo 192 en descenso para 4000 pies al Delta 5. Delta 5, iniciamos viraje por izquierda una vez en el inbound, en rumbo curso 012, iniciamos descenso para 2000 pies, 2900 pies a nuestro mínimo en altitud. En ese punto abandonamos con curso 012, radial 012, hasta nuestro Visual Descent Point Delta 4.8, distancia 4.8. Sin tener campo a la vista, procedemos a nuestro Missile Approach Point Delta 6 para reiniciar nuestro procedimiento de frustrada, que es virar por izquierda, virar hacia el BOR de Santa Marta y hacer un holding a 5000 pies. Nuestra altitud mínima de descenso 1410 pies. Nuestra visibilidad para nuestra categoría de avión 2800 metros. Nuestro sector altitud del BOR Santa Marta, vamos a estar volando en este sector 3400 pies. Ese es nuestro briefing de carta. Sencillo y rapidito. Bueno, ahora vamos a ir a la práctica. Yo creo que ya quedó claro, pues, la diferencia. Era lo más importante que quería resaltar, la diferencia entre el BOR y el ES. ¿Quedó claro? Ya expliqué la carta. Creo que no queda ningún elemento por fuera. Ahora, pues bueno, vamos al avión y a realizar nuestra aproximación. Bueno, ya estamos en el avión a 1900, como siempre. Tenemos en el navegador 1 sintonizado el BOR Santa Marta 116.6 y en el navegador 2 116.6. Bueno, curso 012 está seteado en el HCI, 3.6 millas del BOR Santa Marta, 120 nudos, 2900 pies, como lo indica la carta, que a esa altitud debemos llegar sobre el BOR. Recuerden que esto es una aproximación de no precisión, quiere decir que no vamos a quedar exactamente al frente de la pista como pues uno esperaría en una aproximación ILS. Entonces pues no se preocupen, que así es como tiene que ser la aproximación. Voy a utilizar altitud versus distancia para esta ocasión, no voy a utilizar la de tiempo, pues la verdad a mí no me gusta. Bueno, entonces ya nos estamos acercando al BOR, aquí todos los parámetros. Voy a colocar 1000 pies pues para que el automático no me genere inconveniente en el descenso. Bueno, ya estamos a 1.7 millas el BOR. No se preocupen cuando nos acerquemos al BOR y se empieza a desviar el CDI, no importa. Recuerden que a medida que uno se acerca a una estación, la sensibilidad aumenta. Entonces miren el RMI está recto, está hacia arriba, entonces vamos bien. 1 milla del BOR. Apenas lleguemos al BOR tenemos que iniciar nuestro descenso inmediatamente. Yo voy a iniciar el descenso aproximadamente a 700 pies, porque ustedes ven la ground speed que llevo es 126 nudos. Entonces según la tabla que vimos, es más o menos correspondería para 700 pies. Listo, pasamos BOR 700 pies por minuto. Reduzco un poco la potencia para que nos incremente la velocidad. Y el primer punto es 1 milla, 2584 pies. Así decía la carta, aquí pues hay que ver la carta al mismo tiempo. 2584 pies a 1 milla. 1 milla, estamos a 0.8, 0.9 a 1 milla. Estamos a 2650 pies, o sea que estamos
un poquito, casi 100 pies por encima. Entonces aumentamos un poquito, no, lo voy a dejar con ese vertical speed. A ver cómo nos da el siguiente valor. 2 millas, 2268 pies. Listo. Vamos a 1.7, 1.8. 2 millas, 2268 pies. 2 millas, estamos casi a 2268 pies. Estamos como 20 pies por encima. Voy a disminuir el descenso porque se está reduciendo pues el valor, entonces voy a reducir un poquito la rata para que me dé más exacto. Y recuerden, igual el curso hay que irlo centrando, corrigiéndolo. Listo, 3 millas, 1952 pies. 3 millas, 1952, un poquito por arriba. Entonces quiere decir que está descendiendo muy lento. Voy a incrementar otra vez a 700 pies por minuto. Próximo punto, 4 millas, 1636 pies. 1636 pies, 4 millas. Listo, 4 millas, 1636, sí, estamos casi ahí como por 10 pies. Y nuestro último punto es 4.6 millas según la carta, 1410 pies. 4.6, 1410. 4.5, 4.6 mínimos, sí, vemos la pista, vámonos para la pista, continuamos aproximación. Seguimos descendiendo por debajo de los mínimos y en este punto tomamos el avión visual, la aproximación visual. Como pueden ver, el Visual Descent Point nos deja bastante alto. El mínimo Descent Altitude, que es el área donde pues mi altitud mínima de descenso, nos deja bastante alto, 1410 pies. Y la distancia, vean, la distancia es muy lejos. Es por esto que no es una aproximación de precisión, es simplemente una guía para acercarnos al aeropuerto, no más. No es como el ILS que nos deja prácticamente sobre la pista. Bueno, aquí continuamos ya, como es visual, buscamos las luces PAPI, que estén 2 rojas, 2 blancas, y continuamos nuestro descenso. Si no tenemos luces PAPI disponibles en nuestro aeródromo, pues visualmente calculamos el descenso. Aquí vamos 2 rojas, 2 blancas, apuntando a la pista. Ya esto pues es totalmente visual. Aquí ya no estoy utilizando el VOR para nada, no estoy utilizando ninguna referencia. En caso tal de que llegara a haber una frustrada, pues ya retomaré el procedimiento de la carta y hago el procedimiento de la carta en cualquier momento que lo considere necesario. No es necesario que porque ya pase el Miss Approach Point ya no pueda hacer frustrada, no. Aunque esté volando visual, si no puedo aterrizar, si veo que estoy no me siento seguro en mi aterrizaje, pues voy frustrada y continúo según mi procedimiento de la carta, que era virar por izquierda hacia el VOR y subir a 5000 pies. Bueno, aquí ya estamos para tocar y manteniendo las luces PAPI siempre es lo importante para mantener la altitud segura. Listo, ya estamos a punto de tocar. Bueno, básicamente esa fue la aproximación VOR. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido y la diferencia entre ILS es muy importante. Y bueno, yo creo que los espero en Ibao, como siempre los espero volando en Ibao, y que tengan felices vuelos y aprendan mucho.